Ahora, cuando digo una respuesta, quiero decirle que tal vez hoy no tengamos la solución, y no porque no la haya. Porque si una necesidad se define por algo, es porque una necesidad necesita ser solucionada o resuelta, y nuestro Dios es experto en solucionar problemas. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es experto en suplir necesidades. Pero la respuesta que el Señor hoy trae, que estoy seguro que es Él, es el que tú sepas por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Tal vez no lo quite hoy, tal vez sí, no lo sé. Pero sí hay un porqué en cada cosa que el Señor permite. Lo hermoso de todo esto, mis amados, es que aunque la Biblia y nuestro Padre Celestial nos ha mencionado que tendremos pruebas y aflicciones, hay muchas partes en la palabra de Dios donde nos alienta a que Él estará con nosotros en cada una de ellas. Como cuando Jesús dijo: tendréis muchas aflicciones, pero confíen que yo he vencido. ¿Cuántos dicen amén? O también cuando nos dice que todas las cosas ayudan a bien, y todas las cosas son aún los momentos de necesidad a los que aman a Dios, ¿verdad? Y quiero darle algunos ejemplos de algunos personajes o algunos momentos de la Biblia en los que yo veo una necesidad y cómo Dios la suple, y cómo a través de esa necesidad deja una enseñanza de por qué permitió que tal persona, tal hombre, tal mujer o tal pueblo pasara por esa necesidad. Todos mis hermanos, los que le voy a mencionar, tienen una relación, tienen algo en común, y yo quiero que usted, con sabiduría que le hemos pedido a Dios, pueda ir relacionando cómo cada uno de ellos tienen algo en común. Y vamos a empezar con lo primero. Quisiera pedir que me acompañen al libro de Amós, en el capítulo 4, versículo 6. Pero voy a pedirlo por favor en la versión NTV, si me apoyan en multimedia, los muchachos. Qué rápidos, gloria a Dios. El libro de Amós, capítulo 4, versículo 6, y vamos a leer hasta el versículo 12. ¿Está listo para leer, hermano? Aleluya, no se distraiga, amén. Libro de Amós, hasta el versículo 12. ¿Listos? Adelante. Amós 4, 6. Amós 4, 6 al 12. Hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otro se marchitaba. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Se dio cuenta a lo largo de estos pasajes todo lo que había pasado Israel? Quiero preguntarle, ¿cree que Israel estaba pasando necesidad tras necesidad? Como Dios les dice: quité la lluvia, hice esto, hice aquello, tiré sus ciudades, y aún así, ¿qué decía? No se volvieron a mí. La primera razón que quiero dejarle hoy por la cual Dios a veces nos permite pasar necesidades es muy sencilla y muy clara.
porque Él busca que su pueblo, usted y yo, nos volvamos a Él. ¿Es el deseo de Dios que suframos, que padezcamos? No, porque dice la Biblia que sus planes con nosotros son planes ¿de qué? De bien y no de mal. Pero entonces, Señor, si tu plan es de bien para conmigo, ¿por qué permitas que sufra? Hijo, es que estás lejos de mí. Tengo que buscar alguna manera, algún medio, alguna necesidad para que vuelvas a mí. Lo triste sería, mis amados hermanos, que en medio de la necesidad que usted esté hoy atravesando o que lleva tiempo atravesando, usted se niegue a volver al Señor y le suceda lo que le pasó a este pueblo. Pasaban cosas tan tristes en sus ciudades, en su pueblo, y dice Dios: no puedo creer que ya pasaron esto, ya les quité esto otro también, y aún así no se vuelven a mí. Prepárense entonces para el juicio. Pero yo creo que hoy hay hombres y mujeres entendidos, ¿verdad? Que reconocen: Padre, ya entendí que me estás llamando, ya entendí que esto que me está pasando es un llamado tuyo. ¿Sabe por qué Dios lo permite también? Cuando mira en nuestro corazón que tenemos la pizquita ahí de creencia de que podemos estar sin Él, Dios tiene que mover las cosas para que sepamos que sin Él no somos nada. Cuando Dios ve un poco de orgullo en nuestro corazón, donde dice uno: pues creo que yo la puedo armar solo, ya no necesito orar tanto, creo que la iglesia puede esperar, me está yendo bien, yo puedo, yo lo estoy logrando, mi negocio es esto. Dios dice: cuidado, tengo que hacer algo para que no olvides que en mi mano está la fuerza y el poder. Tengo que hacer algo para que no olvides que yo soy el que da sabiduría para hacer riquezas. Tengo que hacer algo para que no olvides que lejos de mí nada podéis hacer, dice la palabra. Entonces, mis amados, la primera razón que encuentro yo aquí, que le quiero dejar, es porque Dios hace un llamado: vuélvanse a mí. Voltea con tu hermano que tienes al lado y dile: vuélvete a Dios. Tal vez aquí ya está tu respuesta. Tal vez Dios te acaba de dar la respuesta de por qué estás sufriendo y padeciendo, porque no te has vuelto a tu Creador. Sigamos avanzando. Hay otro personaje en la palabra de Dios que atravesó una necesidad que me llamó mucho la atención, y quiero hablar de Ana, esa mujer que rogaba por un hijo. ¿Usted conoce la historia? Se la voy a resumir rápidamente. En el libro de Samuel se nos habla de una mujer que estaba casada con un hombre llamado Elcana, y este hombre tenía dos esposas, una llamada Penina y otra llamada Ana. Resulta que Penina le había dado ya hijos a su marido, a Elcana, pero Ana tenía ya varios años que no podía tener hijos. Y dice la Biblia que Ana sufría mucho. Diga: sufría mucho. Tenía una necesidad. Diga: tenía una necesidad. Sabe, Ana lloraba mucho porque no podía tener hijos, y no podía, y buscaba, e intentaba y no podía. Su necesidad era tan fuerte y tan grave que Penina se burlaba de ella. Dice la Biblia que cada año subían al templo para ofrecer sus ofrendas, esa familia, y Penina se burlaba de que ella iba sola, de que Ana iba sola. Mientras ella iba acompañada de sus hijos, Ana iba sola. Entonces llega un momento donde Ana llega al colapso y va al altar del templo y se arrodilla y comienza a llorar fervientemente y comienza a desahogar su alma. Y estaba tan desgarrada dentro de sí que, déjeme imaginar, perdía a lo mejor como que la noción por algún momento del lamento que tenía. Tal vez por un momento perdía como que la postura de lo desgarrada que estaba, que el sacerdote, el encargado del templo, se le acercó y le dijo: oye, estás borracha, ¿verdad? No vengas al templo borracha, tienes que dejar el vino. Y Ana le dice: no, Señor, yo no estoy borracha. Si me ve así, si me ve llorando y me ve en este estado, es porque mi alma se está desahogando de este dolor que tengo. Entonces el sacerdote le dice: ok, entonces ve a casa y que Dios conteste tu necesidad. Ana se va y dice la palabra de Dios que Dios recordó la petición de Ana y le concedió un hijo. ¿A qué voy con todo esto?
Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que Dios no conocía la necesidad de Ana? ¿Usted cree que Dios no sabía lo que Ana padecía hasta que Ana oró, o ya lo sabía desde antes? ¿Verdad que Dios ya sabía desde antes lo que Ana padecía? ¿Por qué no se lo concedió antes? Y ahí es donde yo meditaba y decía: Padre, aquí yo veo una mujer con una necesidad, pero no fue contestada hasta que ella oró de esa manera. No es que tú no lo sabías. Y el Señor hablaba a mi corazón, y es lo que quiero dejarle hoy como punto número 2. Dice la palabra de Dios que nuestro Padre escucha nuestras oraciones cuando pedimos conforme a su voluntad. Diga: conforme a su voluntad. Tal vez Dios no ha respondido la petición que le has dado, porque tu petición no está conforme a sus planes y conforme a su propósito. Y entendí lo siguiente: cuando Ana ora y le pide un hijo, le dice: si tú me das un hijo, yo vendré y te lo daré a tu servicio. Y es cuando Dios dice: oración contestada, porque esa es mi voluntad. ¿Por qué? Porque usted tiene que ver a lo largo de la historia cómo el pueblo de Israel estaba careciendo de un sacerdocio y no había profetas, y el sacerdote que estaba en ese momento estaba en pecado, y sus hijos también, y Dios necesitaba un nuevo sacerdote, un profeta que se levantara, un juez que juzgara al pueblo. Y adivinen quién iba a ser ese juez: el hijo de Ana. Por eso, cuando Dios escucha: ¿me lo vas a dar? Ok, contesto tu necesidad, porque de esa necesidad daré el fruto que estoy necesitando, que es suplir un sacerdocio santo, un profeta en mi pueblo, un juez en medio de mi pueblo. A veces nuestras necesidades y lo que Dios nos hace pasar es porque está buscando que de nosotros, de esa necesidad, salga ese fruto que Él necesita. No es que Dios quiera que padezcas. ¿Usted cree que Dios no le quería dar el hijo a Ana? Claro que quería, pero Él estaba esperando que Ana se ajustara a la voluntad que Él tenía para con su pueblo. Tu necesidad puede terminar el día de hoy si te ajustas a la voluntad de Dios, si ajustas tu petición, tu oración a lo que Él te está pidiendo en este día. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y todos dirán: bueno, pero entonces pues Ana se quedó triste de nuevo, ¿no? Porque volvió a entregar a su hijo. Yo no lo veo así. Mire, vayamos a Primera de Samuel 2:1. Primera de Samuel 2:1, versión Reina Valera, por favor, para que veamos cómo terminó Ana. Primera de Samuel capítulo 2, verso 1. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Aleluya. ¿Por qué? Por cuanto me alegré en la necesidad que me respondiste, por cuanto me alegré en el hijo que me diste. Yo no veo una Ana triste y llorando, yo veo todo un propósito perfecto. El Señor se suplió del muchacho que necesitaba, el pueblo empezó a tener un sacerdote correcto, y Ana estaba regocijada por cuanto Dios vino a su salvación. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Eso es lo importante de ajustar nuestra petición a su voluntad. Ese fue el punto número 2, o la razón número 2 por la cual yo creo que a veces Dios nos hace pasar por necesidad, porque está esperando que nos ajustemos a su propósito, o que ajustemos nuestra petición al propósito, a la voluntad de Él. Seguimos avanzando, y hay un hombre que sí o sí padeció en la Biblia muy fuertemente. ¿Quién me puede decir de quién hablo? Fuerte, dígalo. Job. La historia de Job es muy tremenda, hermano. Aunque la conocemos mucho, cuando usted la vuelve a leer, estoy seguro que Dios le revela algo diferente, y usted no deja de impresionarse de lo que le pasó a Job. Yo lo veía y dije: no, pero es que siempre hablan mucho de Job. Y cuando lo volví a leer dije: no, sí tengo que mencionar a Job. Job
dice la Biblia que era un hombre intachable, diga intachable, y justo, como muchos de nosotros, ¿verdad? Intachables y justos, perfectos. Aún así, con toda esa perfección y esa justicia, le cae una necesidad terrible a Job. O Job entra en una necesidad tremenda. Usted conoce la historia, no me voy a tardar mucho. Job le es quitado sus hijos. A Job se le es arrebatada toda su provisión, toda su riqueza que tenía. Y no obstante de eso, su esposa lo juzga, lo malmira por cómo Job se mantiene firme delante de Dios y dice: Señor, no sé por qué me estás haciendo esto, pero heme aquí, Padre, aquí está mi corazón. Y no obstante de eso, le cae una enfermedad a Job así terrible. La Biblia no especifica qué le sucedía, pero habla de que se tallaba con unas cosas, no recuerdo el nombre, como con unos tiestos, ¿no? Algo así. Unos tiestos, se rascaba, no sé qué le pasaba a Job, no sé si era como sarna o como un picazón, no sé qué le daba, pero Job padecía horrible. De haber sido uno de los hombres más ricos, con los hijos más hermosos, la vida perfecta, intachable y justo, pasó a estar terriblemente mal. Pareciera a nuestros ojos que fue lo más injusto que le pudo haber pasado a un hombre intachable. Y mire, quiero llevarlo en palabras de Job, cómo se sentía. Por favor, vayamos a Job 10. Vamos en la versión NTV, por favor. Versión NTV, y vamos a Job 10, verso 3. Fíjese, Job, en un momento súper duro de su vida, cómo habla y dice: ¿Qué ganas con oprimirme? ¿Por qué me rechazas siendo yo obra de tus manos, mientras miras con favor los planes de los malvados? Ahora vamos al verso 7, por favor. Y aunque sabes que no soy culpable, no hay quien me rescate de tus manos. Seguimos, versículo siguiente. Tú me formaste con tus manos, tú me hiciste, sin embargo, ahora me destruyes por completo. Siguiente. Recuerda que me hiciste del polvo. ¿Me harás volver tan pronto al polvo? Tú guiaste mi concepción y me formaste en el vientre. Me vestiste con piel y carne y tejiste mis huesos junto con mis tendones. Me diste vida y me mostraste tu amor inagotable. Hasta y con ahí. cuidado Perdón, termínalo. Y con tu cuidado. preservaste mi vida. Versículo 20, por favor. Me quedan pocos días, así que déjame en paz para que tenga un momento de consuelo. ¿Qué le estaba pidiendo Dios? ¿Qué le estaba pidiendo Job a Dios? ¿Sí está aquí, iglesia? ¿Qué le estaba pidiendo Job a Dios? Yo cuando leía eso en casa, me rompía el corazón por cómo Dios le hablaba, cómo Job le hablaba, perdón, a Dios, y le decía: ¿por qué me oprimes? ¿Por qué estoy padeciendo tanto? Tú me hiciste del polvo y ahora tan rápido me vas a hacer morir, me vas a hacer volver al polvo, Señor, ya. Si van a ser mis últimos días, dame un poco de paz, dame un poco de consuelo, que al menos termine muriendo tranquilo y en paz. Job estaba atravesando una necesidad fuerte, ¿usted lo cree? Dios le responde a Job. Y aquí es donde quiero darle la razón 3 por la cual creo que Dios a veces nos permite pasar necesidad. Job 38, 1 al 12. Pero vamos a leerlo en la versión, ahora traducción al lenguaje actual, TLA, para que usted pueda comprender un poco mejor. Job 38, 1, versión TLA. Déjeme darle lectura. Dice: Dios responde a Job. Le respondió a Job desde la tormenta. Verso siguiente. Escuche lo que le dice Dios a Job. Después de que Job, llamémosle, se quejó, se desahogó, se derramó y le dijo: Padre, ¿por qué me has quitado todo? Escuche lo que Dios le dice: ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Que Dios le respondiera hoy así a usted: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué yo estoy atravesando tal prueba, tal necesidad? Y que Dios le contestara: ¿quién eres tú
para dudar de mi sabiduría? Si solo tonterías has dicho. Wow, que Dios te hable así, hermano. Verso siguiente. Vamos a ver qué tan valiente eres, Job. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Iglesia, ¿hay alguien aquí reclamándole a Dios por lo que le ha sucedido? A ver, vamos a ver qué tan valientes somos. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Verso siguiente. Si de veras sabes tanto, dime dónde estabas cuando puse las bases de la tierra. ¿Hay alguien de aquí que sepa dónde estábamos cuando Jesús formó las bases de la tierra? Cuando Dios formó las bases de la tierra. Siguiente. Tú no sabes quién la midió metro a metro. Siguiente. ¿Quién puso la primera piedra y en qué descansan sus cimientos? Siguiente. Tú no estabas allí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. ¿Ustedes se acuerdan cuando los ángeles estaban danzando y las estrellas cuando Dios estaba armando la tierra? ¿Verdad que no? Siguiente. Ahora, usted tiene que entender que Dios está hablando como con una especie de ironía o con una especie de sarcasmo, no sé cómo llamarle, porque le está diciendo a Job: ¿en serio me vas a reclamar por lo que yo he decidido? Dime, ¿quién puso límites al mar cuando éste cubrió la tierra? Dime cuando lo envolví entre nubes y lo dejé en la oscuridad. Dime cuando les mandé a las olas no pasar más allá de la playa. Siguiente. Siguiente. ¿Qué pasó? Y bueno, ahí acabó el relato, yo creo. Dice, ¿alguna vez en tu vida le has dado órdenes al sol para que comience un nuevo día? Mire, vayamos directamente, por favor, a Job 38, versículo 31. Job 38, 31. ¿Puedes hacer que las estrellas se agrupen en constelaciones y aparezcan todas las noches? Allí tienes a la Osa Mayor, a Orión, las 7 cabritas y la Cruz del Sur. Siguiente. Wow. Diga conmigo, wow. Cerramos. Job 40. Job 40. Job 40. Versículo 1. Yo soy, léalo conmigo por favor, 1, 2, 3. Yo soy el Dios Todopoderoso. Tú me criticaste y desafiaste, ahora respóndeme. Aquí está tremendo, mis amados hermanos, y no se desconecte. Porque después de que Job se desahogó y le dijo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué yo, siendo intachable, siendo justo? Y a veces así estamos nosotros, aunque no somos como Job, ni intachables ni justos. A veces aún así nos atrevemos a decirle a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué fue a mi familia? ¿Por qué fue a mi casa? ¿Qué harías? ¿Qué contestarías si Dios te hablara como le habló a Job y le dijo: a ver, ¿me estás criticando por lo que yo he decidido? ¿Crees saber más que yo? ¿Te crees muy sabia? ¿Te crees muy sabio? Dime dónde estabas cuando hice la tierra. ¿Acaso tú le das órdenes al sol como yo? ¿Tú conoces las constelaciones? Tú no sabes nada. A ver, dime. ¿Ahora te parece que tengo que responderte el por qué hago las cosas? Al final de todo esto, Job, cuando escucha la respuesta del Señor, da una respuesta. Job 42, 1, por favor. Job 42, 1, igual misma versión, te lea. Respuesta final de Job. Entonces Job le respondió a Dios. Escuche lo que Job le responde al final. Dice: reconozco tu gran poder, nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Siguiente. Tú preguntas: ¿quién soy yo, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría? Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Siguiente verso, por favor. Tú dijiste: ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado
y he llegado. Siguiente verso, último. Así que retiro lo dicho y te ruego. Wow, ¿cómo lo dejó Dios a Job? Calladito, ¿verdad? Lo hermoso de esta necesidad de Job, para mí, más allá de que Dios, usted recuerda la historia, después de que pasa todo esto, ¿qué hace Dios con Job? Con todo lo que le quitó, se lo regresó, ¿verdad? Todo y aún más, lo bendijo al doble. Pero lo más hermoso que me llevo de esta necesidad es lo que dice Job en el capítulo 5. Regresamos un versículo, regresamos. Lo que dice ahí: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora, dígalo fuerte, léalo fuerte, pero ahora. Tercer razón por la que creo que a veces Dios nos deja pasar necesidad. Número 1, porque Él conoce lo que hace, porque Él es más sabio que nosotros. Por eso dice la Biblia que Él conoce de qué tenemos necesidad aún más que nosotros. Por eso Dios mismo te dice: hey, tu propio corazón te está engañando, tú mismo no sabes nada. Es lo que le estaba diciendo a Job: tú no sabes nada, no sabes lo que estoy haciendo, déjame obrar, déjame avanzar. Y cuando Job deja que Dios fluya y que avance, conoce al verdaderamente grande y todopoderoso. Y por eso le dice: había escuchado de ti, Señor, mas ahora a través de esta necesidad puedo conocerte verdaderamente. Y esa es la razón más grande por la que creo que Dios nos permite pasar necesidades, porque quiere que lo conozcamos. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Quién de aquí, levante su mano, ha atravesado una necesidad fuerte? Así fuerte que diga: ay, esa me dolió. Recuerdo esos días tan difíciles. Ahora, levante la mano. ¿Quién de aquí fue liberado por Dios de esa necesidad? Dios le ayudó, Dios lo levantó, Dios lo restauró. Yo quiero preguntarle: después de ese tiempo, de esa necesidad, ¿usted volvió a mirar a Dios igual que antes? ¿Verdad que cada necesidad que atravesamos nos permite conocer a Dios de otra manera? De tal manera que podemos decir como Job: Padre, yo creía que te conocía, me habían hablado de ti, pero después de que pasé esto, ahora puedo conocerte verdaderamente. Entonces las necesidades, amados, más allá de ser un tiempo de sufrimiento, puede ser una oportunidad de conocer a Dios. ¿No le parece hermoso? Que en medio de lo que pareciera ser feo y triste, Dios hace algo hermoso y bueno. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Ya vamos a ir terminando. Siguiente personaje: David. Pero quiero hablar de David desde un punto de vista no personal de David, porque las necesidades no solamente caen de forma individual, sino también a veces las necesidades llegan a caer a nivel familiar. Diga: a nivel familiar. A veces Dios permite que sociedades enteras pasen por una crisis o necesidad. Pueblos enteros pasen por necesidad. Que la iglesia pase por una necesidad o una crisis. Pero la pregunta es: ¿por qué, Señor? ¿Para qué? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu propósito de esto? Y aquí es donde quiero poner el ejemplo de David. Conocemos bien la historia de David. Es una de las historias más famosas. Específicamente el momento donde David se hace famoso porque vence ¿a quién? A Goliat, ¿verdad? Todos se lo saben sin saber en qué libro está. ¿En qué libro está? Una historia bien famosa. Pero la necesidad o la enseñanza que a mí me deja la historia de David con Goliat es cómo Dios suple una necesidad de todo un pueblo, de toda una nación, a través de ese joven David. Y yo decía: pero Padre, ¿cómo? Mire, según la historia, los filisteos iban a pelear contra los israelitas y estaban todo listo para la batalla. Pero en medio de los filisteos se levantó un paladín. En medio de los filisteos salió un Goliat
enorme, gigante, que traía su escudero aparte y traía una lanza gigante, que dice la palabra de Dios, es palabra de Dios, que todo el pueblo se aterrorizó. Todo el pueblo entró en miedo profundo. Había una necesidad ahora en todo el pueblo, porque este paladín no solamente salía a demostrar lo alto y lo grande que era, salía con amenazas. ¿Alguien alguna vez ha estado aquí bajo amenaza? Se siente horrible cuando alguien te amenaza, ¿verdad? Este paladín no solamente salía a mostrar su grandeza o su fuerza, salía con amenaza y decía: hey, si yo los destruyo, si yo venzo al hombre que me pongan enfrente, todos ustedes, toda su nación, serán nuestros esclavos. O sea que el problema no solo era de Saúl ni del ejército, era de toda la nación, porque si nadie lo vencía, toda la nación iba a caer en esclavitud ante su rival. Para mí, en la historia, el archirrival de Israel, los filisteos. La batalla definitiva. Pero ese momento de necesidad tan turbio es cuando Dios demuestra su gran poder. Y aquí está la cuarta razón por la cual creo que Dios permite que atravesemos necesidades. Pero esta vez es una necesidad grupal, es una necesidad de un pueblo, es una necesidad de una familia, si usted lo quiere ver así, de una iglesia, es una necesidad en conjunto. Y aquí es donde yo veo cómo Dios cumple su palabra. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando David escucha, él no tenía que ir a pelear ese día, ¿o sí? ¿Usted recuerda qué mandaron a David? A dejar comida a sus hermanos y al jefe de ahí del ejército, ¿verdad? Pero cuando él escucha que hay un hombre amenazando a Israel, dice: no, a ver, ¿qué pasó? Aquí nadie va a estar amenazando a Israel. Si nosotros tenemos al Dios Todopoderoso, que se vea de qué lado está ese Dios, ¿no? Y David se pone, inclusive ahí uno de sus hermanos lo echa casi para afuera, dice: vete de aquí, tú no tienes que andar aquí entre los soldados, regrésate a cuidar las ovejas. Resulta, para no hacer la historia larga, además usted ya la conoce, David pelea contra Goliat. ¿Y qué sucede? David vence y ese paladín cae, perdón, porque luego me corrigen. Ese paladín llega al suelo derribado y David va y toma la espada y lo termina de matar. Gran victoria para Israel. Pero ¿sabe qué veo yo en esa enseñanza? Que se cumple la palabra que dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Veo que se cumple la palabra cuando dice que todo buen obrero está listo para toda buena obra. Las grandes batallas, las grandes victorias surgen en medio de las peores necesidades. ¿Pero para quiénes? Para los que supieron ser fieles en lo poco y estar listos para el llamado a la necesidad. Entonces, cuando Dios permite una necesidad a nivel iglesia, a nivel familiar, a nivel sociedad, a nivel pueblo, a nivel escuela, jóvenes, es porque está esperando que haya un David que se levante a derribar ese gigante. Entonces tal vez tú estás mirando una necesidad de lejitos y dices: bueno, ese es problema de aquella familia. Y Dios dice: no, te estoy permitiendo que tú veas ese gigante, esa necesidad, porque quiero que te levantes. A menos que tú no seas un buen obrero listo para pelear, como le estaba David. Él no iba a pelear, pero estaba listo. Él no fue convocado a pelear, pero él estaba listo. Y él era fiel en lo poco. Porque sabe, no me quiero tardar mucho, pero es que a mí me impresiona la fidelidad que tenía David. Porque usted sabe que David era un menospreciado. Usted sabe que David era rechazado aún por su padre. Porque David no fue fruto de un matrimonio. David fue fruto de un resbalón, tal vez de su papá. David no era hermano de sangre de sus hermanos, era medio hermano. Y como era chiquito: tú vete para allá, tú a cuidar ovejas. Pero ¿sabe qué hacía David? Usted y yo en la posición de David, cuando venía el oso a quererse llevar una de esas ovejas, usted y yo hubiéramos dicho: que se la coma. De todas maneras, el señor el dueño de esa oveja ni me quiere. Dice que soy un bastardo, mis hermanos ni me quieren, que se la coma. ¿Yo qué? Pues no es mi culpa. Pero ¿sabe qué hacía David? A mí me encargaron ovejas y esa oveja la tengo que defender. Pero es del que no te quiere, es del Señor que no te... Pero yo sé ser fiel.
No importa. ¿Cuántos dicen amén? Dele una ofrenda de palmas al Señor. Así que si usted está atravesando una necesidad, o usted conoce de una familia, o tal vez es su familia, tal vez es su iglesia, tal vez es el área donde está sirviendo, y hay una necesidad, no se haga el desentendido como los soldados, como Saúl, que se escondía y que mejor prefirió: ay, doy recompensas a quien mate a este. Cuando Saúl, era el que tenía que haber peleado. ¿Sabe por qué? Me gusta enseñarle esto a los jóvenes, porque dice la Biblia que de todo Israel, ¿quién era el más alto? Saúl era el más grandote de todo Israel. O sea que si quisiéramos poner las cosas parejas, ¿quién tenía que haber peleado con Goliat? Saúl, ¿no? Pues era el más grandote y aparte era el rey. Pero no, el más chiquito, el que no tenía espada, fue el que pudo vencer. Y eso es lo que hace el Señor con los que son fieles. Las grandes victorias es para los fieles. ¿Cuántos dicen amén? Así que si usted está en necesidad, no dude, levántese en valentía y pelee, que Dios le dará la victoria. Amén. Quiero cerrar con el mejor de todos. Bueno, antes, no me quiero tardar. ¿Cuántos de aquí tienen un llamado y un propósito de parte de Dios? Las necesidades son parte de los llamados. Las necesidades son parte de aquellos que tienen promesa. Acompáñeme por favor a 2 de Corintios 11:23. 2 de Corintios 11:23. Y este va a ser el número 4, ¿verdad? Número 5. Vamos en la versión NTV, por favor. La versión NTV, 2 de Corintios 11:23. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. Seguimos, por favor. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. ¿Hasta ahí? ¿Sí sabe de quién estamos hablando, amado? Escuche todas las necesidades que Pablo ha atravesado. Seguimos hasta el 28, por favor. He estado en muchos viajes largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Hasta ahí. ¿Usted cree que Pablo sufrió? Cuando yo leí esto dije: Señor, a veces somos tan débiles y tan frágiles. Pero cuando decimos: ¿quién quiere servir a Dios? Amén. ¿Cuántos tienen promesa? Amén. ¿Cuántos quieren ir a las naciones a predicar? Amén. Y Pablo puede voltear y decirles: ¿están seguros? Va a haber noches que no van a dormir. Miren, yo me quedé a la deriva en el mar algunas ocasiones. Me apedrearon, casi muero. Hay otro momento en el que habla donde lo tuvieron que sacar en una canasta colgando porque el gobernante de la ciudad donde estaba lo quería matar. Infinidad de cosas que le pasaron a Pablo. ¿Por qué? Por cumplir la encomienda que él tenía. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios le permitió pasar a Pablo todo esto? 2 de Corintios 6:4, por favor. En
En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Porque demostrando que somos ¿qué? Verdaderos ministros de Dios. Pablo en Romanos 5:3 dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, diga resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, diga carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Romanos 5:3, para que se lo lleve para su casa. Las necesidades nos permiten desarrollar paciencia, carácter, resistencia, y mientras más atravesamos en victoria esas necesidades sin abandonar la fe, dice que nuestra esperanza de que seremos salvos crece. Ahora hay algo que me llama la atención cuando dice en 2 de Corintios, donde estábamos anteriormente, porque somos ministros verdaderos de Cristo. O sea que para ser un ministro verdadero no solo basta con decirlo, como lo ha enseñado nuestro apóstol. Para ser un levita verdadero, para ser una danzora de Jedutún verdadera, para ser un servidor de la iglesia verdadero, para ser un verdadero padre, una verdadera madre, un verdadero hijo, hermano, esposo, esposa, no solamente se dice, se forja. Por eso cuando llaman a Pablo al ministerio, usted conoce la historia. Antes de ser Pablo se llamaba Saulo, y cuando mandan a Ananías y le dice Dios: Ananías, vas a ir con un hombre que me va a servir de instrumento. Wow. Cuando llega Ananías, le dice el Señor que te va a sanar la vista porque le vas a ser instrumento útil, tú Saulo, y te va a enseñar, dice así la palabra, lo que vas a tener que sufrir por su nombre. Wow. ¿Cuántos quieren ser instrumentos de Dios? ¿Están seguros? ¿Cuántos quieren ser instrumentos de Dios? Cuando yo leía esto decía: Padre, bien dice tu palabra que seremos probados para ver si somos lo que decimos ser. Amado, tal vez tu necesidad y lo que estás atravesando es porque Dios está formando en ti carácter, está formando en ti resistencia, está probando si eres lo que dices ser. Así que si, amado, usted dice que es lo que Dios dijo que es, manténgase firme, aguante, porque a su debido tiempo será instrumento útil en las manos del Señor después de haber sido procesado, formado. Vaya, al final Pablo, ¿cómo terminó siendo? Y él lo dice la palabra: yo el mayor de todos los apóstoles. Pero ¿cuánto le costó? Al final Pablo dice: yo, perito, arquitecto de la enseñanza, de la doctrina, de la iglesia. ¡Wow! Pero ¿cuánto le costó? ¿Usted quiere que Dios le use grandemente? Que se ponga en un púlpito y Dios hable a través de su vida, que pueda cantar, tocar, ministrar, y que Dios sane a través de sus manos, a través de lo que usted haga. ¿Quiere salvar a muchos y traerlos a las plantas de Dios? Le va a costar, le va a tocar padecer, pero es que Dios necesita hacer corazones con carácter, con firmeza, resistentes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen heme aquí, Padre? Aleluya. Y ahora sí quiero terminar con el mejor de todos. ¿De quién cree que hablo? De nuestro amado Jesús. Lucas 4:1, por favor, en la versión TLA, por favor. Si me puede apoyar Dani en el piano. Pero córrele, bro, córrele. Lucas hasta el 15, amén. Del 1 al 15. Pero espérame, no me han dado la cita en la pantalla. ¿Me apoyan, por favor? Allá en la pantalla. Lucas 4:1 en la versión TLA. Gracias. Ahora sí. El Espíritu de Dios llenó a Jesús con su En poder. versión TLA, ¿lo tienes, Betty? Oh, creo que está mal acá. Sí, yo lo tengo igual que tú. Lucas 4:1 al 15, versión TLA. Bueno, vamos a darle lectura del 1 al 15.
El Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder, y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. Allí, durante 40 días, el diablo trató de hacerlo caer en sus trampas, y en todo ese tiempo Jesús no comió nada. Cuando pasaron los 40 días, Jesús sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó: la Biblia dice, no solo de pan vive la gente. Después el diablo llevó a Jesús a un lugar alto. Desde allí, en un momento, le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo y le dijo: todos estos países me los dieron a mí y puedo dárselos a quien yo quiera. Yo te haré dueño de todos ellos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús le respondió: la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Finalmente, el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén, hasta la parte más alta del templo, y allí le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate desde aquí, pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Jesús le contestó: la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. El diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles y como ya no encontró más que decir, se alejó de él por algún tiempo. Jesús regresó a la región de Galilea lleno del poder del Espíritu de Dios. Iba de lugar en lugar enseñando en las sinagogas y toda la gente hablaba bien de él. Y así Jesús pronto llegó a ser muy conocido en toda la región. 15. Después volvió a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Un sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga cuando se levantó a leer. Amén. Hay momentos de necesidad tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, donde nos toca tomar decisiones definitivas. A veces Dios permite la necesidad, las luchas, las dificultades, porque nos está orillando y nos está forzando a tomar la decisión sí o no. ¿Me sigues o no me sigues? ¿Me servirás o no me servirás? ¿Serás mi hijo o no serás mi hijo? Yo lo veo aquí con Jesús en este último ejemplo que les traigo hoy. Porque Jesús está en el desierto y está ayunando. Y dice la Biblia que Satanás se presentó a tentarlo, pero en un momento crucial. En el momento donde Jesús dijo: tengo hambre. Esa frase tengo hambre representa para todos nosotros una necesidad. Jesús en ese momento necesitaba comer, ya tenía hambre. Tal vez tu necesidad se llama economía, tal vez tu necesidad se llama estabilidad, tal vez tu necesidad se llama autoestima, amor propio, no lo sé. Pero aquí te quiero dejar una clave para que siempre estemos alertas. Satanás siempre se va a presentar con una aparente solución ante la necesidad, hermanos. Cuando te encuentres en necesidad, ten por seguro que Satanás va a querer aprovechar tu momento vulnerable, tu momento de sollozo, tu momento sensible por lo que estás atravesando, para ofrecerte una salida fácil, una solución a tu problema. Y aquí es donde tienes que ser lo suficientemente sabio como Jesús para no decidir lo incorrecto. Y te quiero dejar esto como señal. Lo primero con lo que Jesús fue tentado por Satanás fue con su identidad. Diga identidad. ¿Sabe por qué? Porque reiteradamente Satanás le decía: si verdaderamente eres, si verdaderamente eres, si verdaderamente eres. Satanás estaba tratando de jugar con la identidad de Jesús, de alguna manera hacerlo creer y decir: es verdad, a ver, si sí soy el Hijo de Dios, yo podría aventarme y los ángeles me van a rescatar. Es que no lo sé, y si no soy,
Y si el Padre sí me deja morir, Satanás estaba tratando de jugar con la identidad de Jesús. Así como muchas veces ha llegado a ti. Si tú fueras hijo de Dios, o si tú eres hijo de Dios, ¿por qué te está pasando esto? Si tú y tu familia sirven a Dios, ¿por qué les sucedió esto? ¿Por qué no tienen esto? ¿Por qué no han alcanzado lo otro? Y viene Satanás a querer jugar con la identidad de tu familia, con tu identidad. A ver, no que tú muy profeta, a ver, no que tú muy pastor, muy levita, muy danzora, muy servidor. ¿Por qué te pasó esto? ¿Dónde está tu Dios? Y uno se queda así como que, ¿de veras? Pero Jesús tenía su identidad clara. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe cómo se defendió? La segunda lucha que tuvo Jesús fue la lucha del conocimiento. Dice la Biblia: mi pueblo perece. ¿Por qué? ¿Qué le contestarías a Satanás si te dice, no que tú eres la servidora de la iglesia? ¿Qué le vas a contestar? A ver, si verdaderamente tú y tu familia sirven fiel en la iglesia, ¿por qué les pasó esto? ¿Qué le dirías a Satanás? Porque Jesús no pereció porque tenía. Él sabía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no intentarás hacer caer a Dios en una trampa, no lo tentarás. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Jesús tenía conocimiento. Si tú no tienes conocimiento, el diablo te puede hacer caer y quedarte en la necesidad. Ahora, lo tremendo es lo siguiente. Quiero que te pongas sobre tus pies y que vayan pasando los avivados. Lo tremendo es lo siguiente. En medio de la necesidad más fuerte que puedas atravesar, Dios te está forzando a tomar la decisión definitiva. ¿Eres o no eres? Pero la decisión estaba ¿en quién? ¿En el Padre, en Satanás o en Jesús? Pregunto, ¿la decisión estaba en quién? ¿En el Padre, en Satanás o en Jesús? La decisión está en el Padre, en la necesidad, en Satanás o en ti. A mí me encanta porque después de que Jesús supo decidir correctamente, dice que regresó lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo y comenzó su trabajo. Después de haber atravesado esto, Jesús comenzó su trabajo. Tal vez estás atravesando la necesidad que va a definir que tú puedas regresar y comenzar el trabajo que Dios te ha encomendado. Que ahora sí por fin empiece a trabajar esa promesa que Él te dio. Pero tienes que decidir correctamente hoy. ¿Eres o no eres? Levanta tus manos y dile así, dile, quiero que empieces a analizar. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies. Restáurame, levántame, Señor. Restáurame, conforme a tu voluntad. Nuevo quiero ser. Oh, sí, Señor. Vuelvo a ti. Mi corazón desfallecía. Vuelvo a ti. Amado Jesús. Volvemos a ti, Señor. Vuelvo a ti. Dile, yo no puedo vivir sin ti. Yo no puedo vivir sin. Vuelvo a ti, Señor. Vuelvo a ti. Vuelvo a ti, Padre Santo. Jesús. Adórale. Volvemos a ti, Señor. Volvemos a ti, Señor. No podemos vivir sin ti. No podemos estar sin ti. Tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza, quien nos sustenta, quien levanta nuestra cabeza. Volvemos a ti, Señor amado. Santo es tu nombre. Aquí estamos, Señor, firmes en la brecha, buscando tu voluntad. Vamos, iglesia, díselo con tu voz. Vuelvo a ti.
Haz este canto una oración para tu Dios. Mi corazón desfallecía.